Buenas noches. Quien les habla somos los estudiantes de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Señor de Zipán. El día de hoy vamos a presentar nuestro producto acreditable que lleva por título Análisis en base física en el instrumento diagnóstico en la toma de presión arterial, para los cuales somos 5 integrantes de nombre. Yo soy Marlene Lisbeo Becerra, de la carrera de Medicina Humana. Quien les habla es Liceli Larisa Guarachi Flores. Quien les habla soy el estudiante Carlos Augusto Linduriarte. Quien les habla es Jocelyn Araceli La Rosa Flores. Quien les habla es Joan Cristian Cruzado. A continuación, vamos a empezar con la presentación de nuestro trabajo. Nos hemos planteado que el presente trabajo monográfico busca brindar un análisis en bases físicas en instrumento diagnóstico en la toma de la presión arterial, el cual en la actualidad es un tema de vital importancia para conocer el buen estado de salud de las personas. También tenemos que entender que los signos vitales es un conjunto de indicadores que nos van a mostrar el bienestar concerniente a salud del individuo. También tenemos que identificar al tensiómetro, llamado también esfigmomanómetro, como pieza clave para controlar la presión arterial. Aunque existen varias subcategorías diferentes, al momento de hablar de tipos de esfigmomanómetros, encontramos 3 clases, entre los que destacan el tensiómetro analógico o aneroide, el tensiómetro de mercurio, el tensiómetro digital. En esta oportunidad vamos a enfocarnos en comprender al tensiómetro aneroide, donde este es el más tradicional y consta de un brazalete que lo vamos a colocar en el brazo, que también tiene una pera con la que se va aumentando la presión, y tiene también un manómetro que se encarga de que el usuario o el paciente puede escuchar el sonido del corazón a través del estetoscopio. A manera de objetivos, nos hemos planteado un objetivo general y 4 objetivos específicos. Dentro del objetivo general, buscamos explicar el estudio del sistema cardiovascular, así como los factores y leyes que lo involucran. De esta manera, se podrá fundamentar con bases físicas el desarrollo del esfigmomanómetro en la toma de la presión arterial. Dentro de los objetivos específicos tenemos reconocer las partes y funciones fundamentales del sistema cardiovascular como términos generales. Tenemos identificar los factores que se ponen a desplazamiento de los fluidos en el sistema cardiovascular, así como las leyes de hemodinámica y hidrodinámica. También analizar con bases físicas qué es presión arterial y cómo ésta influye en los ruidos de corotocho. También explicar con bases físicas el actuar del esfigmomanómetro en la presión arterial. A manera de términos generales, tenemos que saber principalmente cómo es que el sistema cardiovascular está formado y cuál es su función principal, ¿verdad? Y podemos decir que el sistema cardiovascular está compuesto por el corazón y por los vasos sanguíneos. A eso se le suma una red de venas, arterias y capilares que van a suministrar oxígeno desde los pulmones a los tejidos de todo el cuerpo a través de la sangre gracias al bombeo del corazón. Una de sus funciones del sistema cardiovascular es también transportar dióxido de carbono, un producto de desecho desde todo el cuerpo al corazón y pulmones para finalmente eliminar el dióxido de carbono a través de la respiración. Como partes fundamentales del sistema cardiovascular tenemos al corazón, tenemos a las arterias, como ya lo mencioné, tenemos a las arteriolas, tenemos a las capilares, a las vénulas por último a las venas, ¿verdad? Para entender un poquito más definir las partes del sistema cardiovascular, voy a pasar a detallar cada uno como parte del sistema cardiovascular. Cuando hablamos del corazón, tenemos que hablar que es el motor, el corazón es el motor del sistema cardiovascular. Se dice que tiene el tamaño de un puño cerrado y pesa alrededor de 300 gramos. Se encuentra justo a la izquierda, en el pecho, rodeado por una membrana protectora llamada
pericardio, ¿verdad? También podemos decir que el sistema del corazón es una bomba dividido en lado izquierdo y derecho. Tiene paredes hechas de músculo que se comprimen, es decir, se van a contraer para bombear la sangre cardiovascular hacia los vasos sanguíneos y esta así por todo el cuerpo. Para hablar también del sistema cardiovascular tenemos que definir a las arterias. Y en este caso podemos definir a las arterias como el instrumento que van a conducir la sangre desde el corazón hacia los diferentes órganos del cuerpo, ¿verdad? Las grandes arterias elásticas salen del corazón y se dividen en arterias musculares de mediano calibre. Estas distribuyen en las diferentes regiones del cuerpo. Debido a que poseen muchas fibras elásticas, las arterias suelen tener gran distensibilidad. Esto significa que sus paredes se estrechan fácilmente o se van a expandir. Con lo concerniente a las arteriolas podemos decir que cumplen una función esencial en la regulación del flujo sanguíneo desde las arteriolas hacia los capilares mediante la regulación de la resistencia. Es por ello que se conocen con el nombre de vasos de la resistencia. Con lo concerniente a los capilares, podemos decir que esta es una delgada pared que permite el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos corporales. Cuando las arteriolas ingresan en un tejido, se ramifican en numerosos vasos diminutos, llamados capilares. Los capilares se conectan a las vénulas. Y para entender las vénulas, podemos decir que los grupos capilares dentro de un tejido se reúnen para formar pequeñas venas llamadas vénulas. Las paredes delgadas de las vénulas poscapilares y las vénulas musculares son los elementos más distensibles del sistema vascular. Esto les va a permitir expandirse y actuar como excelentes reservorios para la acumulación de grandes volúmenes de sangre. Y por último tenemos a las venas, que estas se van a converger formando vasos sanguíneos cada vez más grandes, la cual se van a encargar de transportar sangre desde los tejidos hacia el corazón. Eso es con respecto al sistema cardiovascular. A continuación, le voy a dar pase a mi compañera. Hola, soy Marlene Isbeoid Becerra. Voy a continuar con la exposición sobre la dinámica de fluidos y las leyes de la hemodinámica e hidrodinámica. Dinámica de fluidos. Estudia las leyes de los fluidos en movimiento. Entre ellos tenemos al fluido laminar y al fluido turbulento. El fluido laminar se refiere al tipo de movimiento que es perfectamente ordenado, cuando éste se mueve en forma de lámina sin intermezclarse, teniendo una densidad constante. En cambio, en el fluido turbulento se refiere a un tipo de movimiento desordenado, formando unos pequeños remolinos. En este tipo de fluidos hay la presencia de una viscosidad, lo cual ocasiona la turbulencia. En el traslado de los fluidos también se presenta la resistencia, lo cual es una fuerza mecánica que se produce cuando el objeto en movimiento choca contra las moléculas del fluido. Produce el impedimento para que cualquier fluido pueda transportarse con normalidad. Entre los tipos de resistencia tenemos a la viscosidad, el radio vascular y a la longitud del vaso. La viscosidad, donde su aumento puede generar la resistencia de la sangre para su fácil circulación a través de los vasos sanguíneos. En el radio vascular, cuando más pequeño es el radio de los vasos, va a haber una mayor resistencia al flujo. En la longitud del vaso, a mayor longitud del vaso, habrá una mayor resistencia, donde esta es directamente proporcional al largo del vaso. Las leyes de la hemodinámica y la hidrodinámica. Tenemos la ley de Puisevit, la ley de Bernoulli y la ecuación de continuidad. La ley de Puisevit es una ley que consiste en determinar el flujo laminar estacionario de un líquido incomprensible y uniformemente viscoso, también nombrado fluido newtoniano. En la ley de Bernoulli se aplica a diversos tipos de fluidos, donde se describe el movimiento de un fluido mediante lo largo a una línea de corriente, donde indica que cuando se produce un fluido laminar su velocidad permanece constante debido a que éste no presenta una viscosidad. En la ecuación de continuidad, explica cuando un vaso se contrae y se dilata. En el caso de que el vaso sanguíneo se dilatara, hace que la velocidad del flujo disminuya, a diferencia de lo que ocurre cuando este vaso presenta un estrechamiento donde la velocidad del fluido aumenta. Ahora le doy pase a mi compañera.
Continuando con la exposición. La presión arterial se define como la fuerza ejercida por la sangre contra las paredes vasculares. Esta fuerza de empuje es el impulso para que la sangre recorra por todo el sistema cardiovascular hasta poder retornar al corazón, la cual se dan dos tipos de presión. La presión sistólica es la presión más alta y se ocasiona por una concentración del corazón, y la presión diastólica, que viene a ser la más baja, la cual es la presión entre los latidos del corazón. Una presión arterial típica se puede expresar en 120 sobre 80 milímetros de mercurio, en donde 120 milímetros de mercurio es la presión sistólica y 80 milímetros de mercurio es la presión diastólica. Es importante recalcar que la presión arterial está determinada por el gasto cardíaco, el volumen total de la sangre y la resistencia. Para la toma de presión arterial, la unidad estándar de medición de la presión sanguínea está dada en milímetros de mercurio. Esto se debe al uso del manómetro. Para medir la presión arterial sistólica y diastólica, es conveniente usar un esfigmomanómetro, el cual consiste en un manguito inflable que se coloca alrededor del brazo conectado a un manómetro. Es un medidor de presión que está compuesto de mercurio. Además tiene un tubo que tiene un depósito de mercurio en su parte inferior y está graduado en milímetros. La presión del aire en el manguito se eleva hasta sobrepasar la presión sistólica, logrando así colapsar la arteria e impidiendo el flujo de la sangre por ella. Si se deja salir lentamente el aire del manguito, cuando la presión sobre la arteria alcanza el valor de la presión sistólica, la sangre comenzará a fluir a través de la arteria, lo cual se puede detectar por el medio del sonido que produce. La sangre fluirá en forma intermitente hasta alcanzar la presión diastólica, la cual se detecta por el sonido cuando desaparece. El ruido de Korotkov. Esto se debe a que los líquidos tienen una circulación laminar unidireccional. Al momento cuando se encuentra un vaso sanguíneo con un diámetro que se disminuye bruscamente, se interrumpe el flujo laminar y el flujo fluye, por así decirlo, en diferentes direcciones, lo que crea una turbulencia y da lugar a una especie de remolino dentro del segmento estrecho, creando un flujo turbulento, a lo que conocemos como ecuación de continuidad. Las fases. El primer ruido, que sería la fase 1, se escucha como un thump de sonido grave y se correlaciona con la presión arterial sistólica. Después, de forma gradual y mientras el diámetro del vaso aumenta al desinflar el manguito, el sonido grave se irá convirtiendo en un ruido más agudo y fuerte, como un tap, donde origina con estos cambios los ruidos en la fase 2, fase 3 y fase 4, hasta que súbitamente, cuando el diámetro del vaso ya no está ocluido por el brazalete, desaparece y da origen al quinto ruido cuando ya no se escucha nada. En esta última fase, fase 5, se correlaciona con la presión arterial diastólica. A continuación le doy el pase a mi compañero. Hola, mi nombre es Jocelyn Araceli La Rosa Flores y voy a continuar con la exposición. En este caso yo hablaré sobre las herramientas diagnósticas. El esfigmomanómetro. El esfigmomanómetro viene de la terminología griega, esfigmo que significa pulso, mano que significa ligero y metrón que significa medida o medición. Un esfigmomanómetro es muy importante, pues nos ayuda a la toma de la presión arterial. Este presenta dos tipos de medición: la medición directa y la medición indirecta. En la medición directa se da a través de un transductor y monitor. En sí se utiliza un catéter de presión, el cual se inserta directamente en el vaso sanguíneo o en la cavidad del corazón. A su vez el catéter se conecta a una columna hidrostática o por medio de un transductor a un aparato especial de medición, y la señal es procesada a través del monitor cardíaco, en el cual se terminan formando ondas o lecturas digitales. Es importante recalcar que en este método se pueden presentar riesgos y dolores en el paciente, muy contrario a lo que es la medición indirecta. En la medición indirecta
Esta trata de poner una presión que impide el paso de la sangre y que ésta vaya disminuyendo paulatinamente, para que cuando la presión dentro de la arteria sea mayor, esto genere un fluido turbulento, lo cual producirá posteriormente ruido y lo que nosotros lograremos escuchar. Para hacer este procedimiento, se enrieda un brazalete inflable alrededor de uno de los brazos del paciente por encima del codo. Al inflar el brazalete, se interrumpe el flujo sanguíneo por el brazo. El brazalete se infla con un aire tomado directamente de la atmósfera, que es impulsado al brazalete por medio de una pera insufladora, la cual hace la función de una bomba. Es importante recalcar que el brazalete está conectado a un manómetro que puede ser de tipo aneroide o de mercurio, los cuales al final nos brindarán el resultado, ya sea en la presión sistólica y la diastólica, siempre se muestran ambas. Si bien la medición directa es una de las más utilizadas en el campo clínico, esta está sujeta a grandes errores al momento que se hace su realización. Además, se presentan tres tipos: la aneroide, la de mercurio y la automática. En la tipo aneroide, esta en sí compara la presión interna contra la presión atmosférica. Con el uso del manómetro se va a indicar los valores de la presión, donde al momento de inflar la manga del esfigmomanómetro, la presión atmosférica va a ser superior a la presión sanguínea. No obstante, la sangre a esa presión máxima va a abrirse paso a través de la arteria aplastada, haciendo que se genere un fluido turbulento debido a la resistencia al paso del fluido. Sin embargo, ese limitado fluido sanguíneo provoca en la arteria una característica sonido de golpeo, el cual se va a detectar en el estetoscopio. Y al momento de dejar escapar todo el aire de la manga lentamente, la presión sanguínea va disminuyendo, haciéndose que ésta fluya con normalidad, donde se van a producir los ruidos de Korokov, debido a que la presión del aire se está reduciendo y por lo tanto también se están eliminando los elementos de obstrucción. En el tipo mercurio, esto es muy similar al tipo de esfigmomanómetro aneroide. La diferencia es que este es más exacto. Sobre todo se va a conectar a una columna de mercurio y compara la presión de la manga y el reservorio con la gravedad. El automático, también llamado esfigmomanómetro eléctrico, porque está formado por un sensor eléctrico y una pantalla digital. En este tipo de tensiómetros o esfigmomanómetros, el brazalete ejercerá una presión automática en la arteria del brazo, lo cual mediante una señal se indicará los valores de la presión en una pantalla digital, tanto la presión sistólica como la diastólica. La diferencia de este tensiómetro a comparación del aneroide y del mercurio es que en este no se necesitará un estetoscopio, debido a que el brazalete tiene un transductor que transforma la señal de vibraciones que genera el paso del fluido de la sangre a través de los vasos sanguíneos en una señal eléctrica. Muchas gracias. Continúo con mi compañero. Continuando con el tema, tenemos las partes del esfigmomanómetro. El brazalete es una tela de algodón que recubre la bolsa inflable que está configurado para tener un alargamiento y una resistencia a cualquier tensión, donde se colocará alrededor del brazo. La válvula se presenta mayormente en los tensiómetros que no son digitales. Retienen el aire, provocando que la presión atmosférica sea superior a la presión de la sangre. La perilla es el aparato que se encuentra conectado con un tubo que permite insuflar la bolsa inflable hasta un determinado punto. Esta bomba insufladora cuenta con dos válvulas de retención para que la presión atmosférica que produce al aire siga aumentando con respecto a la presión que ejerce el flujo sanguíneo, al momento de inyectar el fluido de aire que circulará en el sistema neumático del esfigmomanómetro. La manguera
Es el encargado de hacer llegar el aire que se obtiene del medio hacia el manguito, ya que por este medio de esta manguera se une la bomba con la bolsa y el manómetro. Este aire, una vez adquirido, se va a retener mediante el cierre de la válvula debido a que es indispensable para generar la presión que se necesita en el brazalete, causando así una mayor presión en el brazo, donde se va a originar una resistencia en el paso de la sangre. El manómetro es el instrumento que nos va a permitir identificar los valores de la presión arterial, causando que el primer sonido ocurra cuando la presión ejercida en la bolsa es exactamente igual a la presión sistólica, ya que la sangre a esa presión máxima puede abrirse paso a través de la arteria aplastada. El estetoscopio es un instrumento necesario para la medida de la presión, ya que una de sus utilidades de este equipo es ser un complemento que ayudará junto con el manómetro por medio de sus olivas escuchar los sonidos producidos a la resistencia al paso de la sangre para la determinación de la presión sistólica y de la presión diastólica. Dentro de las conclusiones tenemos como primera conclusión lo siguiente. En la presente monografía se puede determinar que gracias a la física podemos explicar fenómenos que ocurren en un instrumento diagnóstico, los cuales posteriormente serán de gran apoyo en los profesionales de la salud. Como segunda conclusión, se puede concluir que las partes del sistema cardiovascular están conformados por el corazón y las microcirculaciones, las cuales son arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Estas constituyen una mayor parte del área del sistema cardiovascular y unidas cumplen la función primordial de transportar la sangre en todos los órganos. Como tercera conclusión, podemos inferir que los factores que se oponen al desplazamiento de los fluidos son la resistencia, los cuales son la viscosidad, el radio vascular y la longitud del vaso, donde mediante las leyes de la hemodinámica y la hidrodinámica, como la ley de Pauli-Bernoulli y la ecuación de continuidad, explicarán el movimiento de la sangre a través de los vasos sanguíneos. Y como cuarta conclusión, se puede deducir que la presión arterial es la fuerza ejercida por la sangre en las paredes vasculares, para que la sangre recorra por todo el sistema cardiovascular hasta poder retornar al corazón, en donde los ruidos de Khrushchev nos permite escuchar y diferenciar los ruidos turbulentos, donde el mayor ruido se refiere a la presión sistólica y el último ruido es la presión diastólica. Como quinta y última conclusión, podemos concluir que el esfigmomanómetro es el elemento primordial para medir la presión sanguínea, en las cuales encontramos dos tipos de medición, directa e indirecta, donde en el desarrollo clínico esta medición indirecta es la más utilizada y la menos dolorosa e impaciente, donde también el esfigmomanómetro está conformado dentro de la medición indirecta en tres tipos: aneroide, el mercurio y el digital. Sin embargo, el más utilizado es el aneroide, en el cual tiene como partes el brazalete, la válvula, la perilla, la manguera, el manómetro, y como complemento para medir la presión tenemos al estetoscopio. Eso es todo. Gracias por su atención.